Ok, vamos a la tercera parte de Stacks. Eh, lo que íbamos a hacer ahora es implementar el push, que es uno de los métodos nuevos que yo les voy a hacer para ustedes, para que tengan una idea de más o menos de qué es lo que está pasando aquí. Nosotros tenemos una mi stack. Mi stack es un puntero a un nodo que a su vez apunta a otro nodo, que a su vez apunta a otro nodo. Vamos a suponer que este es el último. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a suponer que yo tengo aquí un 3, un 2, un 8. Aquí los elementos del stack no tienen que estar en orden. Entonces lo que yo voy a hacer es push. La función push no devuelve nada. Es una función que está definida dentro de la clase stack. Así que vamos a ponerle stack dos puntitos, dos puntitos push. Push recibe un ítem que es de tipo element type. Element type ítem. Entonces, para yo poder insertar un nodo, el nodo siempre yo lo voy a insertar al principio de la lista. Así que lo primero que voy a hacer es que tengo que crear un nodo. Así que voy a declarar una variable p llamada de tipo node pointer. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear el nodo para p. P es igual a new node. Ya tengo el espacio para el nodo que voy a insertar. Pongo en el campo info el ítem. Por ejemplo, si yo quiero insertar el 6, pues lo pongo en el campo info. Entonces ahora lo que tengo que hacer es insertar este nodo en mi stack. Que lo que tengo que hacer es, hemos visto, conectar este nodo, a ponerlo a apuntar aquí, y entonces coger a mi stack, que en vez de apuntar allá, apunte acá. Así que son básicamente dos instrucciones. Lo que tengo que hacer es poner en el campo next de p, voy a poner a mi stack, ¿verdad? Para hacer este empate, encadenar aquí, y luego mi stack va a coger el valor de p. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Mi stack coge el valor de p y ya el nodo está insertado. Un caso especial aquí es que mi stack sea nulo. ¿Qué pasa si mi stack es nulo desde el principio? No está apuntando a nada. Pues yo lo que hago es que creo un nodo, ¿verdad? Este método lo que hace es que crea un nodo, p, pone el ítem que yo quiero insertar en el campo info, pone el valor de mi stack, perdón, esto es un disparate aquí, p que apunta next es igual a mi stack, lo que debe decir ahí. Pongo el valor de mi stack, que es null, lo pongo en p que apunta next, así que esto va a ser null, y entonces el valor de mi stack, ahora en vez de null, va a coger el valor de p, y lo que tengo es un nodo insertado, que es el único que hay, porque efectivamente mi stack antes estaba vacío. Quiere decir que este método, tal y como está aquí, funciona perfectamente si el stack tiene cosas, así el stack está vacío, como quiera funciona. Y la complejidad de este método, claramente, como no hay ningún ciclo aquí ni nada que se parezca, la complejidad es O de 1, es decir, es constante, no importa si hay 100 elementos en el stack, así hay 1.000.000, la complejidad de este método es constante porque yo estoy insertando al principio del stack y no me importa cuántos elementos hay después. Así que es una cantidad constante de instrucciones la que tenemos que ejecutar. Y eso es la eficiencia de utilizar stacks en el caso de listas encadenadas. Si yo estuviera usando eh, otro método, pues no necesariamente entonces sería de la misma complejidad. Si estuviera usando arrays, por ejemplo, pues sería un poquito distinta la cosa. Pero como estamos usando listas encadenadas y yo estoy insertando al principio de la lista, yo considero que si yo tengo este stack, 6 es el que está en el tope de la lista. Luego está 3, luego está 2 y luego está 8. Mi tope es el 6. Fue el último que llegó. Quiere decir que si yo voy a sacar a alguien con un pop, el que voy a sacar es el 6. Así que ahora ya nosotros hicimos el push. Ahora yo les voy a pedir a ustedes que hagan el pop. Ese lo van a hacer de asignación. El pop lo que hace es que coge un stack y saca el elemento del tope. En este caso, lo que tendría que sacar es el 6. Así que obviamente lo que tienen que hacer es poner a mi stack, apuntar en vez de a este nodo, apuntar al next y luego entregarle este nodo al sistema operativo para que lo pueda utilizar para otra función o para otra variable. Bueno, ese básicamente es el push. Entonces, estamos en esta transparencia. Ya tenemos definida la clase stack. Prácticamente están, bueno, la mayoría de los métodos están implementados ya, porque muchos de los métodos de stacks son iguales a los de listas encadenadas.
Los que son distintos son el push, que ya lo hicimos, el pop, que ustedes lo deben hacer, y top, que también lo deben hacer, que son muy sencillos. El top es el más sencillo de todo, que simplemente lo que hace es que devuelve el elemento que está en el tope y no saca nada del stack. La limitación que tiene lo que hemos hecho hasta ahora de la clase stack es que primero el stack solo sirve para un tipo de dato. Hemos definido el info como un element type. Entonces, bueno, claro, si yo dijera, pues yo quiero implementar un stack de caracteres, pues lo único que tengo que hacer es cambiar mi element type a que sea un char y ya resolví el problema. Si quiero que sean doubles, pues cambio a double y se acabó el problema. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una aplicación donde yo necesito tanto un stack de enteros como un stack de caracteres? Que es el caso de la aplicación que vamos a ver más adelante. Necesito dos stacks con tipos de datos distintos. Entonces, bueno, una opción que yo tengo es definir toda la clase de nuevo, una para enteros y otra para caracteres. Entonces tendría que duplicar todo el código de mi header file, de mis implementaciones, y eso sería pues obviamente como una pérdida de código, ¿no? De recursos. Así que lo que vamos a hacer en ese caso, y esto lo vamos a discutir más adelante, es que vamos a utilizar templates para resolver ese problema. Nuestros templates van a ser un modelo de stack. Entonces cuando yo declare una variable, un objeto de tipo stack, yo voy a definir como un parámetro el tipo de dato de lo que yo quiero. Es decir, yo voy a declarar el template como un tipo de dato abstracto, y entonces cuando defina un objeto yo voy a decir de qué tipo de dato es ese stack, de tal manera que yo puedo declarar dentro de un mismo programa un stack de enteros o un stack de caracteres, simplemente indicando como un parámetro el tipo de dato que yo quiero utilizar en ese momento. Eso lo vamos a discutir al final de este capítulo, el asunto de los templates. Por ahora tenemos la aplicación que habíamos discutido antes. Esto es un poco repaso a lo que habíamos visto. Es cuando una función llama a otra, antes de pasar el control a la nueva función, tiene que almacenar cierta información de la función que llama a la otra. Es lo que habíamos llamado el activation record. Esto es lo que habíamos discutido previamente de llamadas a funciones. El activation record se almacena almacena el ambiente actual de la función, el estatus de la función. Cuando una función llama a otra, almacena el activation record de la función que está pasando control a la otra antes de hacerlo. Cuando se regresa a esa función, entonces se puede recuperar ese ambiente simplemente haciendo un pop del stack. ¿Verdad? Básicamente, lo que hace es que el sistema utiliza un runtime stack para implementar esto. Cuando una función llama a otra, interrumpe su propia ejecución, almacena el activation record en un runtime stack, de tal manera que al regresar se hace pop de ese activation record y se recupera el ambiente de ejecución para que la función pueda continuar ejecutando como si no se hubiera llamado nunca a la otra función. De tal manera que el comportamiento de las llamadas a funciones y su regreso eventual al ambiente de ejecución antes de pasar el control a la otra es un ambiente, es un tipo de ejecución LIFO, Last In, First Out. Es decir, la función a la que uno regresa fue la última que se llamó. Y la estructura que se utiliza es un runtime stack, y aquí intervienen de una manera dinámica tanto el compilador como el sistema operativo, porque el sistema operativo es el que manipula el runtime stack. Sin embargo, es el compilador, cuando traduce el lenguaje a lenguaje de máquina, es el que genera el código necesario para que ese stack funcione adecuadamente. Es decir, genera como código los push y los pops necesarios para que entonces el sistema operativo sea en tiempo de ejecución el que implemente el runtime stack. Y las llamadas a las funciones, por lo tanto, se implementan adecuadamente utilizando la estructura de stack, ¿verdad? Por eso se le llama runtime stack, ¿verdad? Porque es precisamente la estructura de stack la que se utiliza para implementar este tipo de llamada a función. En la próxima parte del capítulo vamos a discutir la aplicación que vamos a discutir un poco más en detalle, que es evaluación de expresiones aritméticas. Así que los invito a que escuchen la próxima parte de la presentación.